Hola, me llamo Lucas y vamos a hablar del papel de la mujer en la iglesia. Primer podcast y vamos al grano. En tiempos donde la sociedad está tan extremizada porque los polos opuestos se atraen y por eso se necesitan para sobrevivir, vamos a intentar traer un poco de luz y de verdad, porque la verdad ha perdido mucho valor. Porque si la verdad va en contra de mis sentimientos, en contra de mi situación, en contra de mis creencias o de lo que me han enseñado, la verdad deja de tener valor porque incomoda. Pero aquí queremos hablar utilizando la Biblia como fuente para tratar este tema que para mí es tan importante. Yo esto lo escribí como estudio bíblico para mi iglesia hace unos años y ahora quiero compartirla con todos vosotros. Que dice: la revelación y aplicación de las enseñanzas bíblicas han jugado un papel fundamental en el progreso social y los derechos humanos. Algunos os preguntaréis, ¿y qué papel ha jugado? Por poneros ejemplos, en la lucha contra la esclavitud y la igualdad de los seres humanos. El Acta para la abolición de comercios de esclavos presentado en 1807 por el político y filántropo evangélico William Wilberforce, que luchó por el derecho de los seres humanos como iguales. Podemos hablar de la declaración de Seneca Falls en 1848, de Lucretia Mott, cuáquera, cristiana evangélica en aquel entonces, que luchó por los derechos y la igualdad de la mujer. Podemos hablar de la fundación de la Cruz Roja en 1863, cuyo movimiento lo comenzó Henry Dunant, cristiano evangélico, y podemos seguir dando ejemplos, porque la palabra de Dios provoca cambios espirituales, emocionales, físicos y sociales. Por eso muchos tienen miedo al cristianismo y lo persiguen. Pero seguimos. La palabra de Dios es buena, justa y eterna. No obstante, parte de la iglesia cristiana ha sucumbido a la influencia social, condicionando la interpretación de la Biblia para justificar la desigualdad entre hombres y mujeres durante mucho tiempo. La discriminación de la mujer en el liderazgo y la predicación siguen existiendo en el cristianismo. Es más, hay un debate en la mesa y muchas son las opiniones. Y por eso en este podcast queremos analizar los principales puntos de nuestra posición para ayudar a traer luz sobre este tema. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el papel de la mujer en la iglesia? Y tenemos que empezar por lo que dice Pablo, porque muchos aplican como base 1 Corintios 14, versículos 34 y 35 y 1 Timoteo 2, versículos 12 a 13, para apoyar la existencia de diferentes funciones entre hombres y mujeres en la iglesia, porque no consiguen interpretar la Biblia más allá de estos versículos ni entender lo que Pablo estaba diciendo. ¿Qué dicen estos versículos? Dicen: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. El otro dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Estos versículos son claros, ¿verdad? Pero ¿qué más dice Pablo sobre este tema? ¿Qué más? ¿Cuál es el contexto preciso? ¿Por qué le escribe esto a estas iglesias? La asunción de asumir que esto prueba las diferencias de roles simplemente para poder justificar que las mujeres no puedan hablar en la iglesia es producto de una interpretación a través de los ojos de una cultura occidental, contemporánea y no del mensaje bíblico. Por eso, tales textos, como digo, descontextualizados, llevan a conclusiones erróneas si analizamos la Biblia en su conjunto y las cartas de Pablo en particular, que es lo que ahora voy a hacer. En la misma carta que Pablo escribió a los Corintios 3 capítulos antes del primer texto que arriba he leído, leemos que el apóstol enseña a las mujeres cómo deben orar y profetizar en la congregación. En ningún momento se lo prohíbe, y esto está en 1 Corintios 11:5. También leemos que es el Espíritu quien reparte como quiere, basándose en la funcionalidad del cuerpo. 1 Corintios 12, versículos 7 y 11, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
y no en si es hombre o mujer. Independientemente del sexo de la persona, Pablo nos insta a que nos esforcemos en obtener los mejores dones. Esto también forma parte de la carta de los Corintios. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procura sin embargo los mejores dones. Y ahora vamos a hablar un poco del contexto, porque para que en la actualidad algunos cristianos, con muy buena intención, porque son personas que buscan a Dios, pero con buenas intenciones no significa que esté bien, para intentar justificar que no están discriminando, hablan de las diferentes funciones sin entender el contexto de las palabras tan revolucionarias que escribió Pablo. Aristóteles, para ponernos en contexto, Aristóteles escribió, a ver, ¿dónde lo tengo? Escribió, la relación entre el varón y la hembra es por naturaleza aquella en la que el hombre ostenta una posición superior, la mujer inferior. El hombre dirige y la mujer es dirigida. La diferencia de roles en aquel entonces, en la cultura greco-romana y judía post-exilio, se fundamentaba en la superioridad del hombre sobre la mujer. Es más, tengo otro ejemplo muy claro del funcionamiento de las leyes romanas, escrito por Parra Martín en Mujer y concubinato en la sociedad romana, Anales del Derecho, Universidad de Murcia, artículo número 23, en la página 240, en el año 2005, si queréis buscarlo, escribía: la mujer tiene un papel secundario, dogma de la antigua moral romana. Su puesto estaba en la casa, no pudiendo participar en la vida pública, hallándose excluida de los comicios, senados y magistratura. Era ante el derecho inferior al varón. Las concepciones sociales y las normas jurídicas consideraron a la mujer destinada al matrimonio y al hogar. En este contexto político y social, Pablo insiste en que la igualdad en Cristo va más allá de toda raza, nacionalidad y cultura y elimina la discriminación por diferencias sociales y de sexo. ¿Que dónde está esto? En Gálatas 3:28, lenguaje actual. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Quiero que viajemos a aquel entonces. En aquel entonces el concepto de igualdad no existía como tal. No existía ese concepto ahora tan habitual que ahora vemos. Sí, todos somos seres humanos, mujeres y hombres somos iguales. No importa el color de piel, de dónde vengas, de tu clase, somos todos personas. Eso no existía en aquel entonces. Por lo tanto, no existía forma alguna en que los primeros creyentes interpretaran que todos somos iguales, pero las mujeres no pueden tener las mismas funciones dentro de la iglesia, porque el único motivo para que una mujer no pudiera desarrollar los mismos roles dentro de la iglesia que un hombre era si era inferior, porque en sus conceptos no existía estas palabras que escribió Pablo. Y para que Pablo escribiera estas palabras tan adelantadas a su tiempo que no existían, esto solo puede provenir de Dios y de una revelación tan fuerte. Por eso podemos leer que en este contexto político y social insiste Pablo en que, repito, va más allá de toda raza, nacionalidad, cultura y elimina la discriminación por diferencias sociales y de sexo. La salvación de Cristo no hace acepción de personas y la ciudadanía celestial da derecho a participar de la vida pública y de la iglesia, tanto hombres y mujeres por igual. Porque dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es que más evidente, contrariamente a lo que ocurría en el Imperio Romano, donde ambos eran ciudadanos romanos, pero no gozaban de los mismos derechos, lo que estoy diciendo. Por lo tanto, negar el llamado de la mujer al liderazgo o a la predicación sería volver a someterse a las leyes romanas. Claro, pero es que tenemos que entender estas palabras tan revolucionarias escritas en una época donde no existía la igualdad, donde la gente ocupaba distintos roles porque no eran iguales a los demás. Por lo tanto, traer eso al siglo XXI es un análisis descontextualizado. La lectura de los escritos de Pablo, el análisis del contexto temporal y el mensaje atemporal
nos permite aplicar una exégesis más precisa y concluir que los textos no excluyen a la mujer del ejercicio de los mismos ministerios que el hombre. Cada libro de la Biblia fue escrito en distintos momentos de la historia, dirigido a diferentes personas y pueblos. Nosotros no éramos los destinatarios directos de esos libros. Oremos en todo momento para que nuestro entendimiento sea abierto y comprendamos las Escrituras. Es evidente, ¿vale?, que en las iglesias de Corinto y de Timoteo en aquel entonces existían unas circunstancias propias del lugar y del tiempo. Ejemplo, si continuamos la lectura en Timoteo mencionada en el primer punto, Pablo dice en los siguientes versículos que la mujer se salvará engendrando hijos. Y tales palabras mal interpretadas contradicen lo que él escribió en Romanos. Y obviamente contradicen toda la obra redentora de Cristo. Por eso no podemos tomar solo esos versículos y tenemos que indagar más. ¿Qué más dice la Biblia sobre el papel de la mujer? Dios levantó en Israel 7 profetas mujeres: Sara, Miriam, Débora, Hannah, Abigail, Hulda y Esther. La palabra hebrea Naví o Nabi se traduce como profeta. Sara, Miriam, Débora y Hulda fueron llamadas específicamente así en el Antiguo Testamento. Esto está extraído de la enciclopedia judía, de la literatura rabínica, el Megilot. Y vamos a analizar la historia de Débora y Hulda, 2 ejemplos que no dejan lugar a duda. Durante la época en la que Israel tuvo jueces, Dios puso al frente de su pueblo a una mujer. Débora era además profetisa. Nótese que no solo era una autoridad política, sino también espiritual. Vemos claramente cómo Barak obedece las palabras proféticas habladas por Débora, una mujer. También quedó registrado para nosotros que ante el aparente temor o duda de Barak, Dios entregó la gloria de la batalla a una mujer. 2 mujeres lideraron la victoria y esta historia está en Jueces, que podéis después leerlo tranquilamente, capítulo 4 y en Jueces capítulo 5. La historia de Hulda. Cuando el rey Josías oyó las palabras del libro de la ley que escribió Moisés, envió un grupo de personas para que consultasen a Dios. ¿Y a quién fueron ellos a buscar? A Hulda, una profetisa. Esto está en Segunda de Crónicas 34, ¿vale? Nótese que no fueron a ver al profeta Jeremías, quien 5 años antes había comenzado su ministerio. Tampoco fueron a ver al profeta Sofonías, fueron a ver a una mujer. Desconocemos las razones, pero esto sienta un precedente muy importante. Dios llama a mujeres y hombres por igual. Ruth y Esther. ¿Cómo podemos pasar por alto la vida de 2 mujeres que dan nombre a 2 libros de la Biblia, cuyas vivencias nos hablan y enseñan a todos los cristianos? Priscila. Lucas nombra 3 veces a Priscila por delante de su marido. Es más, en una de ellas menciona cómo Priscila y Aquila discipulan a Apolo. Pablo también nombra en una ocasión primero a Priscila, al referirse a ellos como sus colaboradores. El apóstol deja registrado para nosotros que Aquila y Priscila tenían una iglesia en su casa. Estamos posiblemente ante el primer caso donde mujer y hombre son llamados conjuntamente al ministerio. Y todo esto lo encontramos en Hechos 18, en Romanos 16:3, en 1 Corintios 16:19. Otros ejemplos. En Lucas 2, 36 al 38 tenemos a Ana, profetisa, que presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Profetizaba sobre la venida de Jesús. Al día siguiente, otro ejemplo, salimos y nos dirigimos a Cesarea. Allí nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y que tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Hechos 21, 8 y 9. ¿Qué más nos enseña la Biblia? Dios es espíritu. Génesis 1, 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Juan 4:24, Jesús les dijo, Dios es espíritu. Dios es espíritu, no es mujer ni hombre, y sus dones, como hemos leído antes, son espirituales. No somos imagen de Dios por nuestro sexo, sino porque hemos recibido su espíritu, y no depende de nuestra naturaleza. Pedro, lleno del espíritu, habló estas palabras del profeta Joel, anunciando el cumplimiento del tiempo en que todos recibirían el Espíritu Santo y tanto hombres como mujeres profetizarían. Esto está en Hechos 2:17. Encontramos en la Biblia muchas mujeres profetas. Tanto Lucas como Pablo enseñan que la profecía es para la iglesia. Esto aclara que las mujeres que ejercieron tal don predicaron en la congregación con palabras de edificación, exhortación y consolación.
Otra vez, Lucas y Pablo escriben que sobre todo profeticemos, y eso es lo que hicieron todas las mujeres mencionadas. En Hechos 14 leemos: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia. Podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Primera de Corintios 14, versículos 1 y 4, famoso Corintios: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y vuelve a decir: pero el que profetiza edifica a la iglesia. Jesús dijo: id y haced discípulos. ¿No fue un mandamiento para los 11 apóstoles, sino para todos sus seguidores allí presentes? Entre ellos había mujeres, y esto lo podemos leer en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 14. Es importante recordar que hacer discípulos implica que predicar, enseñar, liderar, acompañar, etc. Este mandamiento no está limitado solo a hombres o a un espacio concreto. El ejemplo de Jesús no da lugar a dudas. Su relación con las mujeres fue culturalmente chocante, enseñando y enviándolas a hacer discípulos a hombres y mujeres, tal y como el Maestro hizo. Por último, hay que mencionar que Dios ha llamado y sigue hoy llamando a mujeres en todo el mundo para servir como pastoras, misioneras, profetas, líderes. Ellas son la prueba viva que la palabra de Dios no hace acepción de personas. Mi conclusión: seguiremos siendo perfeccionados hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo continúa ministrando, no somos perfectos, seguimos conociendo la Escritura, la Reforma sigue vigente y viviente también. Tiempo atrás, cuando la mujer era considerada una propiedad y un ser inferior al hombre, la palabra de Dios guió a Israel y a todos sus seguidores hacia la igualdad y justicia perdida a causa de nuestro pecado. Aún así, nos desviamos en el proceso. Podríamos añadir más casos y nombres de mujeres que Dios nos ha dejado en su palabra para eliminar la discriminación de la mujer en nuestras congregaciones, familias y vidas. Con todo, creemos que los argumentos aquí expuestos son suficientes para avalar el liderazgo de la mujer en cualquier ámbito y la predicación. Semejante registro de actividades y enseñanzas sobre el papel de la mujer en la sociedad y en la iglesia son abrumadores y solo pueden provenir de Dios, valorando el contexto histórico y en que estos textos fueron escritos miles de años atrás, antes de que los seres humanos hablásemos de esto. En lo personal, creo firmemente que la oposición que han sufrido las mujeres son la prueba fehaciente de lo que Dios va a hacer a través de ellas. Creo que las mujeres son llamadas a liderar el avivamiento que ha de venir y espero haber aportado mi granito de arena. Muchas gracias y hasta la próxima.